Entonces vamos a grabar. Bueno, que veníamos ya anticipando un poquito, es una alegría convocar a directoras y directores acá, a este grupo, participantes de la Asociación de Directores de la Argentina, que me pone muy contento que estén acá. Es un viejo sueño de la asociación nuestra, establecer lazos más fuertes. Hoy nos acompaña Alvarado, Gabriel Penner y Pablo Delía para contarnos un poquito, no sé qué, contarnos un poquito no sé qué. Pero en principio la idea es, este es el capítulo 16 del club. Venimos haciendo encuentros en general para tratar de encontrar diferentes relaciones entre todos, entre nosotros, entre los libros, entre la formación, entre el país y Buenos Aires, entre críticos. Bueno, no sé si llegaron a ver algo, hicimos charlas con críticos, que estuvo buena, con algunos socios honorarios. Bueno, vamos como tratando de intentar abrir cada vez más la lógica del club, establecer un diálogo. Lo más interesante que ha sucedido en nuestra asociación es eso, en lugar de el diálogo, ¿no? No sé si a ustedes les pasó algo similar. No, vamos a empezar con lo siguiente, vamos a ser prolijos. Primero, preséntense, a ver, ¿quién quiere empezar a presentarse? Para hacerlo. Bueno, voy yo, que me llamo Ana Alvarado, o sea que Dale, discúlpenme, pero por orden soy alfabético, AA. muy bien. Es Está muy imposible. bien. Dale. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy Bueno, bien. yo me considero directora teatral, me considero autora de teatro para niñas. Bueno, he dirigido una carrera de dirección escénica, di clases de dirección escénica, ahora dirijo una carrera de posgrado, teatro de objetos, interactividad y nuevos medios en la UNA, estuve también en la UNSAM. Pienso mucho e investigo mucho el área del teatro de objetos, donde he creado como un espacio, digamos, de reflexión. Así que bueno, eso sería lo principal. Después vamos sumando. Sería. Y ahora soy parte de la comisión directiva de APEA, la Asociación de Profesionales de la Dirección Escénica Argentina. Muy bien. Bueno, seguimos por alfabéticamente, sigo yo entonces, creo la D, ¿no? Bueno, yo soy Pablo Delía, soy autor, director, dramaturgo, ¿no? Actor también, egresado de la UNA, licenciado en las dos carreras de dirección y Mira, actuación. ¿en serio? Mira que... Sí, claro. No sabía, no sabía. No, también actúo. Y soy docente también, fui docente de la cátedra de Ana. Y soy secretario general de APDEA. Bueno, me toca a mí por orden alfabético, entonces, siempre por los últimos. Yo soy Gabriel Penner, vivo en Vicente López, acá en el conurbano bonaerense. Soy poeta, dramaturgo, también ejercito la dirección. Soy politólogo así de profesión y docente universitario. Y entre otras cositas que hago, organizo junto con un grupo de gestión que se llama Contexto Tipea el Congreso Internacional de Teatro que hacemos una vez al año, en donde hacemos encuentros de artistas e investigadores argentinos y de América Latina y también del mundo, y que ya vamos por la 6ª edición que vamos a hacer este año en noviembre. Y tengo una pequeña editorial de teatro también y de poesía que se llama Fundamental Ediciones. Muy bien, buenísimo. Buenísimo. No, así multirrubros todos, ¿no es cierto? Todos acá tenemos como múltiples cargos y... ¿Por qué? ¿Por qué Ana, empezaste diciendo algo que es real, ¿no? Me considero o me consideran o tengo experiencia ¿no es cierto? Digo, ¿eso qué? ¿Está bueno, está mal? ¿Es Argentina? ¿Qué? ¿Qué querés decir? Porque me considero... Claro, ¿no? ¿Cómo es? No, porque los rubros, bueno, son muy movedizos. Yo veo que muchas veces
me llaman porque, no sé, por un aspecto de mi carrera que por ahí ahora no estoy haciendo tanto, como sería el de titiritera, de intérprete. Entonces, cuando me presento pongo primero la dirección, porque es lo que más hago, trato de que eso sea lo primero. Después hago dramaturgia escénica y también y hago toda la dramaturgia que hace un director y una directora, pero bueno, para ser precisos, en la No, no, está escritura bueno, ¿eh? solamente es escritura para niñes. O sea, como No, no, que está claro, está claro. voy creando categorías para ser más precisas, digamos, sería eso. Por eso digo, me considero yo esto. Ahora ustedes por ahí abren otras puertas, bienvenidas, pero yo me llamaría así hoy. Está buenísimo. ¿Y así ustedes también se consideran algo? Todo esto que dijeron, que era su oficio, ¿lo consideran ustedes o lo considera el mundo? ¿O están... Bueno, vos dijiste sos licenciado, Pablo, digamos. ¿Eso te hace considerarte lo que sos o no? Bueno, eso me considero la universidad, que me dieron el título. Me consideraron apto. Sí, igual es interesante también lo que dice Ana, de me considero hoy, ¿no? También como las artes tienen esa cuestión, que uno va descubriendo nuevas zonas de interés, investigando, y de repente descubre también que es más de lo que, de lo que creía, o menos. No, no, claro, Claro, claro. yo tengo un título de licenciada en artes visuales, por ejemplo, que no lo digo, porque tengo que explicar cosas. Entonces, nada, voy directo a lo que hago. Si no tengo que explicar. Yo No, creo claro, que, claro. tiene que ver con la inquietud y con la curiosidad y con estar en muchos, saltando de lugares en lugares y en cada momento de nuestras vidas, ¿no? Y en cada, no sé, puedo estar, yo que te conté que soy politólogo, puedo estar dando clases de ciencia política o de comunicación política, pero después me encuentro ahora en el Club ADEA y me vinculo desde mi otro costado de la profesión. Y entonces a mí me gusta mucho esa multiplicidad de ser y el ejercicio, porque el hacer es el que nos hace, la praxis, ¿no? Entonces, después de estar las carreras, hay un montón de cuestiones. Yo soy diplomado en dramaturgia, como Pablo también, que compartimos ahí en la UBA, en el Pacurondo, y nos encontramos ahí, y después nos encontramos como directores, y por ahí nos encontramos como músicos, porque Pablo es un re músico, y a mí también vengo del lado de la música, pero no lo dije al presentar. Entonces, nos podemos cruzar en distintos ámbitos por la curiosidad y la inquietud. Claro, claro, porque se te arma algo de la práctica como valor, ¿no? Toda nuestra formación no se valida, ¿no? Se valida, no existe un director teórico, ¿o sí? ¿Existe un director teórico? ¿Alguien que estudie dirección y no dirija? Qué buena pregunta esa. No sé, existen un montón de graduados directores que por ahí después ejercen otras tareas y no la dirección. Siempre en cada curso, digamos, que estudia dirección, algunos y algunas van a seguir y otros no. Eso es así. Pero bueno, si hay alguien que se dedica a hablar de la dirección y no dirige, me agarraste infraganti ahora. A mí me parece que está buena esa inclusión porque el pensamiento sobre la dirección, también la reflexión sobre la dirección, como cualquier pensamiento, también es un hacer, es una praxis. Bueno, No sé, bueno. es una praxis. Para mí, pensar es fundamental. Me podría haber elegido presentar como pensador yo, pero bueno, se me corrió de lugar. Pero me parece que pensar la dirección es algo que también nos hace. Yo creo, considero eso. Porque hay algo de lo crítico, ¿no? Hay algo de lo crítico que también me parece que es un desarrollo. Igual la pregunta habla, en general, toda nuestra práctica pedagógica o nuestra práctica académica, de alguna manera, incluso por nuestro propio sistema, tiene que ser validado en el escenario. Por eso les digo, si puede existir algo que supere esa validación, ¿no? Escénica, ¿no? Las horas piso, horas escenario, horas tarea, ¿no? Todo se tiene que cotejar ahí. Ahí es donde ¿viste? El pensamiento puede ser ¿hay pensamiento sobre dirección en la Argentina? Esa frase, hay pensamiento. Bueno, Sí, pero se hay entiende cuando... pensamiento.
pensamiento está escrito si se convierte en investigación? Yo creo que sí, por lo menos hemos intentado, UNEX, generar pensamientos sobre la dirección, generar escrituras sobre la dirección. Ahora, yo siempre cuando doy la materia les digo que la mayoría de los libros que hay escritos donde hablan los directores y las directoras tienen una parte súper interesante donde se plantean conceptos, se llega a lugares, se trabaja pensamiento, como decís vos, y otros como una especie de chusmerío, ¿no? Claro. Como que de golpe el director o directora empieza a hablar de otra cosa, que es la cosa de esa del escenario y de los otros, las otras. O sea, empieza una sola que no es muy lógica, digamos, en el contexto de la investigación, pero es parte de la cosa, incluso cuando son reportajes, que hay un montón de reportajes a directoras y directores escénicos y escénicas que, bueno, pasa eso, en un momento la pregunta va derivando y empieza a hablar de cualquier cosa. Eso a mí me resulta muy tierno, de mí misma y de los demás. Me resulta muy tierno porque nos muestra como lo que somos. Es muy difícil hablar de la dirección, es muy difícil poner en palabras todo el proceso. Hay gente que lo logra bastante y otras y otros necesitan ayuda. Y después, en un reportaje te pueden preguntar, por ejemplo, ¿qué considerás que el teatro debe hacer para cambiar la distribución del dinero en la sociedad? Te pueden preguntar eso, por ejemplo, y después, ¿cómo dirigís a actores si lo tenés que decir en palabras? O sea, las preguntas a un director o directora son cualquier cosa. Claro, O sea, claro. política, historia del arte, de cómo ejercer la dirección, bueno, esperen que piense un minuto. Entonces pasa eso, es como que la dirección pareciera que tiene que poder hablar de todo, y de todo, lo que pasa en la escena. Yo pensaba algo en relación a lo intangible también que tiene la dirección. Hay una parte mucho más fáctica, material, en relación también a trabajar coordinar un espacio de co-creación, ¿no? Con diseñadores, pero también hay una parte, la parte del trato con las personas, ¿no? Más allá del objeto que produzcan, o de la dirección de los intérpretes. Hay algo ahí que aparece que es medio intangible, que es difícil de sistematizar, porque no hay una forma o dos formas. Hay múltiples como cantidad de directoras y directores, creo, en ese sentido. ¿Sí? ¿Tan relativo es la cosa? Yo creo que sí. Sí, ¿ves muchas direcciones Yo creo que sí. diferentes? Sí, maneras de comunicarse, sí. Yo creo que sí. Y Ajá. creo que sistematizar nos puede achicar, pero también nos puede dar, de hecho estamos haciendo un trabajo para lograrlo. De qué manera no queda cristalizado también. Aunque no estaría mal que sea un registro de un momento en una época, un momento determinado, una sociedad determinada. Pero no creo que sea la misma esta manera de dirigir que en otras latitudes y en otros tiempos. ¿Y te ha servido la historia para crecer a vos o no? Sí, pero más que nada lo relaciona a lo que decía Ana. Al anecdotario estoy hablando, ¿eh? Estoy hablando porque también el anecdotario, esto que hablas Sí, del intangible en general, es la transmisión, es una cosa también propia del teatro que claro. es la transmisión oral, que es lo único real que hay, es el relato entre patas del actor que te recuerda, ¿no es cierto? Es esta escena que hemos vivido de alguna manera todos acá, que es aquel que de alguna manera sostiene la historia del teatro, ¿no? A través de la anécdota, ¿no? Que es el lugar de la Bueno, experiencia, aparentemente. total, nosotros con Gabriel, no sé si te acordás, hemos escrito unos decálogos cada uno como autor, pero podríamos hacer lo mismo como directores y directoras, cada uno su decálogo, y en descubrir cómo cada uno, ante la hoja en blanco, ante el espacio vacío, cuáles procedimientos tiene para trabajar sobre ese espacio. Ahí uno entra dentro del plan de lo anecdotario, pero uno puede ir descubriendo recursos distintos al compartir ante esa incertidumbre, ¿no? Cómo trabajar. Cómo trabajamos. Para mí me pliego a esto, creo que el pensamiento teatral requiere también del pensamiento y poner en sistematizar la cuestión de la dirección. Yo creo que
es riquísimo, sería riquísimo, y es una de las ideas que estamos gestando seguramente. Yo trabajo en la comisión de extensión de ABDEA, sistematizar, generar bibliografía vinculada a esto. Me parece fundamental de que las nuevas generaciones y también las generaciones que están trabajando se pongan a producir no solamente un recorrido del trabajo de la dirección, y me parece riquísimo el pensamiento crítico en torno a lo que es dirigir y aprender, digamos. Yo creo que se aprende mucho de los otros y se aprende mucho de cómo, históricamente y de lo que están haciendo ahora, y me parece que a mí me encanta leer, me encantaría tener una biblioteca ABDEA, ¿no? Una biblioteca ABDEA en donde uno vaya y saque volumen 1, el pensamiento crítico, el procedimiento de Pablo Delía vinculado a la dirección, el pensamiento de Ana Alvarado, vamos a ponerlo por orden alfabético, ¿no? Y ahí encontramos, a mí me parece un recurso extraordinario. Bueno, vamos por eso, dale, vamos a hacer la editorial. Porque hay que el modelo que es la Asociación Española de Directores. Bueno, lo consultamos también, pero no es que el mismo modelo, digamos. No, pero estoy hablando en general del cuerpo, cuando se genera este cuerpo sistemático, entonces, que habla Gabriel, ¿no? De alguna manera Está bien, está bien. Sí. apunta a qué, ¿no? A mí me resulta interesante ver qué es lo que eligen editar los directores, ¿no? Allá, ¿no? Cómo tienen una idea de las escuelas europeas y a su vez de ciertas prácticas españolas muy concretas, ¿no? Quizás aquellos que de alguna manera se han destacado o temas específicos, ¿no es cierto? Digamos, entonces se arma como una línea editorial muy evidente. Si tuviésemos que hacer acá, si aprender a sistematizar, tuviéramos que agarrar la historia de nuestro país, ¿se puede sistematizar la dirección? Agarrando la historia de la Argentina, ¿a quién agarrás? ¿A quién agarra de la dirección argentina? Un montón. Te los ¿Sí? nombro. ¿Quién? Dale. A ver. Jaime Kogan, por Sí, ejemplo. sí. Bueno, ese es uno de los que para mí más importantes, del que se habla poco. Después hay un montón de los que se hablan mucho, o sea, qué sé yo, de los que nosotros cuando damos clases siempre la angustia es el momento en que tenés que buscar material de tal director o directora en mediados del siglo XX, por ejemplo. Y no hay nada, o sea, te cuesta muchísimo encontrar, tenés que estar todo el tiempo buscando. Entonces, lo primero que haría es rescatar todo lo que haya suelto de directoras y ni hablar de directoras, bueno, esa palabra, digamos, en los años 40, 50, que por supuesto existían, pero no se sabe dónde está todo eso. Pero bueno, sí, se puede rescatar a las actrices directoras, que había muchas y demás. El año pasado estuvimos dando una charla con Andrés Basalo, hicimos un relevamiento, nombramos un montón de directoras. O sea, habría que hacer eso. Primero ir para atrás, me parece, y después a partir de una época saber que es muy difícil sistematizar, pero que bueno, ese es el trabajo justamente. Se abre la puerta mucho. Se abre la puerta en su vínculo con la performance, en su vínculo con las artes visuales, bueno, entonces nada, hay que abrir la puerta y ver cómo es eso, para investigarlo, para dejarlo editado. Sí, digamos, a ver, el vínculo en relación a esa experiencia que viene de la historia o esa experiencia del presente, ¿no? Digo, ahí ¿cómo habitan el presente? ¿Ustedes están preparados? ¿Sienten que están preparados los directores para entenderlo? ¿No? ¿Se entiende eso? ¿No se entiende? ¿Se forma? A ver, hable otro. Yo creo que como orden de cuestión, lo más importante para mí es apuntar, si estamos hablando de cómo estamos preparados, de generar rescates y vínculos con el país. Porque una biblioteca genera rescates.
decían pasado y presente, pero pasado y presente, pero también hay que hablar a lo ancho y a lo largo del país, porque también nos concentramos muchas veces en la ciudad de Buenos Aires o en los aledaños o en ciudades muy importantes, y recordemos que nuestro país, si bien tenemos una organización federal, es muy complejo, es un doble rescate, hay que construir rescate de cómo se trabajó en otros tiempos y en este tiempo en todo el país, las miradas de la mujer, como decía Ana hace un rato, las nuevas miradas. Yo creo que producir pensamiento en la dirección es un movimiento múltiples formas. Entonces, que va presente, pasado y un montón de cuestiones más. Sí, también creo que es importante esto que decía Gabriel en relación al que el país es mucho más grande que la ciudad de Buenos Aires, en función de pensar también, por lo menos yo en mi lugar como director, creo que puedo tener una relación con el presente mío y con el presente de ciertas comunidades en las que me muevo, pero siempre entendiendo que ese presente es subjetivo. Me parece que eso es importante también cuando dirigimos, porque creo que también hay la dirección como, a mí me interesa la dirección como espejo de la sociedad, en relación a los mecanismos, en relación a pensar, emancipar la mirada, ¿no? Como entender que nosotros actuamos desde que nacemos y que sabemos que ante cierta necesidad, cierto estímulo nos genera poder tener, no sé, uno llora y sabe que le van a dar de comer, bueno, hay un montón de cosas y tratar de desnaturalizar la mirada para poder entender qué hacen los personajes en escena. Bueno, eso está muy relacionado también con un aquí y una ahora en el que fue escrita esa obra, y en ese sentido me parece que las obras que nosotros escribimos escénicamente, no solamente relacionadas con la pluma, sino en nuestro trabajo, están relacionadas con una aquí y una ahora también que tenemos que atravesar críticamente. Si estamos demasiado pegados para poder darnos cuenta si estamos o no haciéndolo, me parece que lo vamos a poder saber en un par de años. Igual, escuchame una cosita. ¿Qué supo? A ver, vos estás diciendo hay una diferencia entre aquí y allá, ¿no? Entre Buenos Aires, suponete, y el resto del país. ¿Cuál es la diferencia? No me tires nada relativo. Tratá de jugar un punto que vos me digas, mirá, se organiza el equipo de esta manera, trabaja el tema de esta forma, ¿sí? Organiza la estructura. Estoy molestando un poco. Bueno, por lo que fuimos nosotros relevando, hay distintos modelos de producción, por ejemplo, no se puede pensar en un espectáculo que tenga una cantidad de funciones de larga data, por ejemplo, porque hay otro manejo de distribución del público, por lo menos por lo que nos fueron llegando. La verdad es que igual data dura de una zona específica no te puedo dar. Sería imprudente para mí decirte funciona así en tal región. Yo puedo decir alguna cosa, digamos, del momento actual. A mí me llamó la atención el trabajo en grupo, por ejemplo, la cantidad de grupalidades que se han ido armando en los últimos años, alrededor de 5 años o 6 años, que no, en el resto del país, digo, no en todo tampoco, en algunas regiones, que no es lo más común en Cava. O sea, grupalidades que se mantienen en el tiempo, que arman redes entre grupalidades. Pues estuve ahora de jurado del INT, de jurado de jurados, y entonces hice un montón de entrevistas y me fui dando cuenta que hay generaciones que están trabajando mucho más en red en las provincias, por ejemplo, que acá. Acá no se trabaja mucho en red, acá se trabaja mucho, acá hay mucha sala independiente, hay mucho trabajo, mucho más y mucha más cantidad y todo esto, pero ese contexto de creación grupal, de modificación de roles en ese sentido, acá hace mucho que no pasa, y no es lo mismo en el resto del país que lo que eran los años 60, 70, es otro tipo de grupalidad. Me pareció súper interesante eso, y a mí me sorprendió, yo no lo tenía tan claro. Ajá. Agrego algo más a eso que dice Ana, a partir de mi propia experiencia, ¿no? Yo, como te dije, vivo en Vicente López, me crié en todo el conurbano norte bonaerense, de Tigre para acá, y hay una tradición más de un teatro independiente de grupo, ¿no? Y no de elencos, ¿no? No de elencos formados para específicamente
una obra, etcétera, etcétera. Yo trabajo con mi grupo hace, no sé, millones de años, y siempre cuando escribo una obra y la dirijo, tengo muchas veces pensado esta dinámica de producción grupal que decía Ana, de en dónde la voy a hacer también, de cercanía vinculado a un espacio cercano, a un montón de cuestiones, o a festivales, que en Cava sucede, tiene otra dinámica, ¿no? Tiene una dinámica más vinculada a, aunque sea teatro independiente también, pero un teatro independiente fomentando elencos, quizás menos festivalero y más de, como decía Pablo, de larga data en la escena, digamos que voy a estar 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, y eso no sucede mucho en el resto del país, y en el conurbano tampoco. Es difícil a veces sostener, porque tiene que ver con el público, tiene que ver con un montón de la producción, con un montón de cosas que hacen también a la dirección y a la propuesta de elaboración de la obra. En ese sentido están aceitados los corredores también, ¿no? Por lo menos hay 2 o 3 regiones que tienen los corredores un poco más aceitados que las salas. Y se lo arman también, ¿eh? Los Solos. arman. Claro, hay mucho trabajo en este último tiempo de corredores, eso es fundamental, de circuitos y corredores, que tanto acá en la provincia de Buenos Aires como en otras provincias se armó eso, porque las salas no pesan por sí mismas, ¿no? Bueno, creo que en la ciudad no sé si están pesando tanto las salas también ahora. Ahora, Gabriel, te hago una pregunta molesta. Digo, las condiciones de producción, ¿definen la estructura o la estructura define las condiciones de producción? Vos que sos politólogo. Y si las condiciones de producción, no sé a qué te referís la estructura, pero la estructura, vos decís, al corredor. No, la estructura me refiero a la dirección en sí. ¿Sí? Aquello que de alguna manera organiza la organización en modos y pasos de una construcción, de una dirección, suponete. Yo te voy a definir, te lo voy a responder con Pierre Bourdieu, ¿sí? Ya que me invitaste a la sociología y a la politología. Dale. Pierre Bourdieu dice, todo fenómeno se puede explicar en una complicidad ontológica, en una relación interactiva entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo que él denomina campo y hábitus. Y yo creo eso también. Yo tengo un hábitus, mi subjetividad puede tener una mirada, pero también está condicionada, influenciada por la estructura objetiva externa que dice Bourdieu, que es el campo. No sé si... No, está clarísimo. Lo que pasa es que ese hábitus adquiere una dinámica, ¿no? Adquiere una forma. Entonces, a partir de esta forma que de alguna manera termina constituyendo la costumbre del campo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Uno puede deducir, puede extraer, ¿sí? Está sosteniendo el sistema del campo a través del hábitus, o poder saltar y cambiar el campo y hacer otra cosa. Y tenés que romper con esa estructura. En ese sentido, digo, ¿entendés? En ese sentido, digo... Bueno, eso... Porque tiene un pequeño... Eso es lo rico. En lo notable primero, mi pregunta fue, recuerdan con respecto a si hay un pensamiento en la dirección. Ahora, cuando yo le pregunto si hay direcciones particulares, ustedes me hablan de las condiciones de producción. Por eso me resulta interesante. Bueno, a mí me parece interesante la pregunta para decir que para la dirección escénica las condiciones de producción son fundamentales y que nosotros nos hacemos cargo muchas veces de esa condición. Entonces pensamos las dos cosas a la vez todo el tiempo, digamos. Bueno, hay una tarea de la dirección, por supuesto, si querés hablamos de eso, por supuesto. Pero digo, además quien dirige, la persona que dirige, piensa todo eso junto todo el tiempo. Porque en líneas generales, en el 80% de los casos, debe hacerse cargo de resolver eso. Digamos, cómo se produce tal cosa. Entonces, bueno, pensamiento está todo el tiempo atravesado por eso, digamos, ¿no? Hay un trabajo de la dirección que se puede hablar, digamos, de determinada manera, pero seguro va a estar cruzado, digo, fuera de todo lo que ustedes dijeron. No, está buenísimo, ¿no? Porque de última, hay una somos sujetos de la cultura, y de alguna manera producir es al mismo tiempo cuestionar
el campo. Mira, hacer el hábito también es cuestionar el sí. campo. Entonces, Sí, esta tarea es un fenómeno. Ustedes, este compromiso, por llamarlo de alguna manera un poco más pueril, ¿lo ven como que todo el equipo que conforma una obra debería tener ese compromiso con respecto a la cultura? ¿Sienten que todas las partes que componen una obra de teatro son protagonistas de un campo de la cultura? ¿O se creen ustedes que, como decía Ana, que lo dijo varias veces, nosotros tenemos como la obligación, lo digo entre comillas, ¿no?, de tener un conocimiento transversal, ¿sí?, que abarque muchísimas disciplinas? ¿Ustedes creen que el resto de los subcampos que trabajan deben tener algo similar, algún pensamiento similar a ese nivel transversal o no? Mi Pablo, respuesta, Pablito, te dejo, pero mi respuesta es, yo me caliento cuando no existe el compromiso total de todas las partes, digamos. Claro. Esa es mi respuesta. Sí, yo creo que está buenísimo que lo tengan. Intento trabajar con equipos que sea de esa manera. Después también hay unas exigencias externas en relación a la responsabilidad, pero eso uno puede intentar como trabajar con gente que no suceda, pero de todas maneras hay preguntas que van a la dirección, como decía Ana, hay preguntas que van a la dirección que no van a los otros protagonistas Sí. del espectáculo. Que estaría buenísimo que sí, que sean las mismas preguntas para todos, pero no por sucede. ejemplo, no van a la actuación. Claro. No, A la claro. actuación se le preguntan otras cosas, ¿no es cierto? Eh, Que también son complejas las preguntas que se le hacen a la actuación, pero son diferentes. A mí me parece que sí, que es ideal el equipo que se hace todas estas preguntas en conjunto. Y me interesó todo esto que dije de las grupalidades y todo esto, volver a repensarlo cuando hablaba con la gente, porque bueno, son equipos que se sostienen en el tiempo y bueno, desarrollan un montón de pensamiento en conjunto. Uno no sabe siempre si lo va a lograr, digamos, no sabe siempre si lo va a lograr. Bueno, a veces los equipos sí tienen un funcionamiento muy comprometido y sobre todo parecido en su pensamiento sobre la totalidad del fenómeno, ¿no? Y otras veces no, bueno, eso. Y a veces uno necesita determinadas personas que tienen ese compromiso menor, pero las necesitas igual. O sea que todo es complejo. no, claro. Uno a No, veces no, necesita determinados actores y actrices, y necesita eso. Y bueno, sí, no, van a venir solo al ensayo y no les importa lo demás, bueno, mala suerte, pero necesito esa persona. Y es complejo, y bueno, y divertido, por suerte. sí, claro. No, es que de acuerdo con eso, digo, de alguna manera, esto de se le va a preguntar, que está bueno este impersonal, ¿no? Para hablar de, se le va a pedir al director, se le va a cuestionar, a él no se le va a cuestionar. Está bueno porque es un juego que funciona internamente a todo nivel, ¿no? Cuando aparece la mala crítica, yo hablo mal de dirección, no, o, Yo no fui. yo no fui, ¿no? O el de los actores diciendo, hablan mal de vos, hablan bien, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a veces pienso que hay como determinados, no hay un desarrollo equilibrado, ¿no? Balanceado, adaptado, digo yo, ¿no? Siguiendo cierta idea de la filosofía de la técnica, ¿no? Digo, no hay un funcionamiento que sea parejo. Y en general es raro encontrar del lado del diseño un director que le interese escuchar profundamente un cuestionamiento fundacional o fundacional y funcional. Lo digo igual con el mejor de las críticas, porque también reconocemos que desde el punto de vista de la dirección del diseño, en general no se entrena a la gente a que tenga un pensamiento transversal, lo cual también es un problema. Entonces, digamos, esta especie de acercamiento en otro nivel tampoco se produce. Y entiendo esto que decís, Ana, de que hay veces querés una pura técnica y a veces querrás un pensamiento transversal. Yo eso vos necesitarás, o algo, en este sentido. Y en este sentido, a ver, qué es lo que se enseña? ¿Qué es lo que se enseña a un director con respecto a esto? Digo, a que tiene que hacer lo que necesita. ¿Cómo se inventa ese personaje, ese rol?
¿Se entiende la pregunta? ¿Qué se le dice que tiene que ser? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que aguantar? ¿Qué tiene que ¿Director? callar? Sí. ¿Qué se le dice en términos de ¿Director o pedagogía? directora? Sí, sí. Bueno, sí, es difícil de decir en palabras así nomás, pero digo, se le dice, por supuesto, que se tiene que desarrollar un equipo. No se le dice, vos sabes todo. Eso no se le dice. Si se le dice eso, es un error pedagógico. O sea, se le dice que tiene que armar un equipo y que tiene que poder pensar lo que va a pedir, tiene que poder tener una posición respecto de lo que va a hacer, tiene que ubicarse, supongamos que fuera un texto dramático, el que va a trabajar previo, ¿no? Que no es de él o que no es una experiencia de ese orden. Bueno, tiene que empezar por conocer esa dramaturgia, por hacer conocer a todo el equipo esa dramaturgia, su visión de eso, y empezar a pensar el dispositivo escénico con las personas que le van a ayudar, y tenerlo claro, y empezar a ensayar, y tener a los actores seguros de lo que están haciendo y leyendo. Todo ese proceso puede llevar mucho tiempo, no es que un director aprende a hacer eso en 2 días. Yo creo que lo más difícil es lo vincular, que todo lo demás, todo lo que tiene para aprender, digamos, de dispositivo escénico, de espacio escénico, de cómo tratar a los diseñadores, de cómo... Todo eso es menos difícil, digamos, que el trabajo vincular fundamentalmente con los actores y actrices, pero también con todos los demás. O sea, eso es lo más difícil. No se sabe cómo enseñar eso. Es un tránsito. Todo lo demás son materias donde están, ven, de diversas materias, se pueden estudiar. Ahora, cuando viene el problema, cuando tengo el casting, cuando tengo que decir lo que quiero y todavía no lo sé, cuando los demás no van a confiar en mí si no les digo de entrada algo, o no quiero escuchar la crítica porque me genera inseguridad de lo que pensé. Eso es el proceso pedagógico, digamos, aprender a trabajar con todo eso. Eso es una de las partes, por supuesto no todas, pero la que dije yo ahora. Sí, para mí lo más importante es enseñar como, que no sé, a mirar, a escuchar. Me parece que también coincido mucho con Ana en relación al vínculo. No es necesario tener todas las respuestas, es un proceso de búsqueda, hay que tener hipótesis. Las hipótesis son puestas a prueba en el ensayo, las hipótesis se comparten con el resto del equipo va a tener sus propias hipótesis, poder correrse del ego también. No es, las necesidades de la obra no son las necesidades de uno. Eso es que es muy importante, me parece a mí, es en relación a ese entramado del vínculo que uno coordina, pero que se coordine no quiere decir que se haga esa primera idea también, como ser factible a poder modificar el Manejar pensamiento la en relación a la crisis. praxis. Manejar la crisis totalmente. Me parece que eso, comunicarse, pienso en mirar y en escuchar porque pienso que las necesidades del equipo, actores, elenco, co-creadores, son diferentes en cada proceso, y me parece que poder escuchar esas necesidades y poder responder a esas necesidades es parte de la tarea también. Es parte de la tarea. Sí, yo creo también, sumando a lo que dicen Ana y Pablo, que ellos dan clases y se especializan, pero en mi experiencia tiene que ver con que un director o una directora es como un tejedor o una tejedora, ¿no? De relaciones, de un tejido de relaciones. Y en ese tejido de relaciones, que es un tejido de relaciones en donde el director tiene que estar todo el tiempo cuidando esas relaciones y también partiendo de un no saber. Lo que Pablo llama hipótesis es un no saber también, porque el teatro también se constituye desde lo que no se sabe, vamos en busca de la obra, ¿no? Que muchas veces los directores la soñamos, la pensamos, pero después en la escucha y en el vínculo y en el conjunto de relaciones con todas las partes, se va construyendo, reelaborando y tejiendo esa obra que habíamos soñado, ¿no? Sí, después a Bueno, veces dale. hay técnicas, digamos.
se me viene ahora a la cabeza los puntos de vista escénicos de Anne Bogart, ¿no? Sí. Gente que genera un método, no son tantos los directores y directoras que generan métodos, digamos, está más ligado a la actuación. Pero bueno, a veces el método sirve también porque se genera un pensamiento en común que permite avanzar más rápidamente con el equipo. Sí. No, está bueno lo del método. Ahora seguramente vamos a volver a ese punto, pero hay algo ahí interesante, digo, no es para volver necesariamente a la idea de la tradición, pero recuerdo haber leído un libro de Tolmacheva hablando de que un director era un actor que sabía más, era la única diferencia. ¿Sí? Un actor que estudiaba más que el resto, ¿no? Esto es en los años 40 en Argentina, ¿no? La continuidad de eso fueron básicamente dos escuelas, una que se fue básicamente una escuela formalista, si queremos, donde estaba Víctor García, donde estaba Labelli, donde estaba toda esa gente, y quedó acá una especie de neorrealismo socialista, ¿no? El 47, con toda la transformación del teatro argentino en una especie de un teatro local, naturalista, con una serie de desarrollos, bueno, mucha influencia Barletta, el teatro independiente, de estéticas sintéticas, bueno, tuvo una serie de cosas muy significativas. Ustedes ahí, digo, reconocen que igual están mirando desde esas escuelas la realidad argentina. ¿Se entiende la línea que propongo? Quizás me dicen, no, hay otras. No. Vos dijiste Jaime Kogan antes, pero Jaime Kogan es un Sí, personaje, bueno, por eso. digamos, como un Breyer, si querés, como Anna Itelman, Bueno, digamos, son Víctor, personajes, digamos, personajes que han sido como sí. hitos que no han sido tomados por el mainstream de la dirección o por Bueno, la habría que forma ver cuál más. es el mainstream, pero digamos, Víctor García estaría en ese Exacto, rubro, exacto, estaría elegiría. en este rubro, totalmente. A mí me parece que ahí hay una deficiencia bibliográfica, por decir, digamos, en el rescate de ese sector. Después, lo que vos decís de el actor o actriz que dirige, bueno, es una tradición acá y en muchos lugares del mundo, el actor o actriz que se dedica a la dirección, o que el pensamiento de que no es posible dirigir si una persona no es actor o actriz. Y yo eso no lo comparto. Digo, no forma a la gente en ese pensamiento. Creo que la dirección no implica la necesidad de ser actor o actriz, sí de comprender lo que hace un actor y una actriz, es otra cosa, pero que eso se tenga que comprender siéndolo, no. Es una larga discusión en las academias, por ejemplo. Está bien, Pero bueno, y pero es una acá hay discusión, una sigue siendo una tradición. discusión. Ajá. Acá hay una tradición de maestros de actuación, directores y directoras, sobre todo directores. Y ¿Y qué bueno, pasa eso con ha eso? sido, y bueno, está cambiando. Bueno, Tiene pero ciclos y cuenten está más, cuenten cambiando. más, cuenten más. Bueno, pero estoy dejando que hablen los demás, también si no Bueno, me pongo a hablar yo no, todo. es que Sí, me parece interesante ese punto, porque también habla de cierto rasgo emancipatorio, para llamarlo de alguna manera, o de autonomía de construir dirección sin pasar por la experiencia de la actuación. Para mí es interesante, digamos. Es como, no lo quiero banalizar, pero es como si llevándolo al deporte, no se puede ser director técnico u organizador de algo si uno no fue jugador de ese deporte. Me parece que, y ahí es donde hay que producir pensamiento estrictamente vinculado a la dirección. Me parece que esa es pienso esto y lo abro acá, pero es una perspectiva para construir y para ir retomando y elaborando, ¿no? El pensamiento crítico y nuevo de la dirección. Ahí me pregunto en voz alta, ¿no? ¿Cuánto puede, en esta mirada más abierta de lo que es la dirección, de que por ahí no viene de la actuación, pero no estaría también la influencia de los cruces disciplinarios que estamos viviendo hace muchos años, ¿no? Porque esto digo, Ana, que
que partió de las artes visuales, pero después hizo un recorrido, pero también hay un montón de cruces disciplinarios. Sí, sí, la dirección ahora, por eso yo decía, tenemos que hablar de la historia de la dirección y tenemos que hablar de la dirección ahora. La dirección ahora es diferente. Y todavía la ciudad de Buenos Aires tiene una tradición más parecida a lo que estaba hablando Gonzalo. Pero digo, me parece que la dirección escénica multidisciplinar está avanzando muchísimo. Todo lo performático generó un modelo de dirección, Claro. sobre todo a fines del siglo pasado y a principios de este. O sea, hay todo un fenómeno con eso que es, y esto que dije de las grupalidades en la provincia, es un tipo de trabajo de ese orden también. Y todo lo que ha pasado también con el movimiento feminista y el tipo de grupalidades que genera, también. Entonces, hay un montón de lugares para mirar. Nos planteamos la dirección ahora desde un lugar más de interteatral, como es una palabra que dice Liliana López que a mí me encanta, interteatralidad. Eso está pasando. Por supuesto, no está del todo pensado, escrito, reflexionado, pero sí está pasando. Eso era, ¿no? La pregunta. Tampoco no hay Sí, un sí, 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 reflejo. por ahí, pero digo, era como Una así, reflexión. en voz alta se me cruzó Sí, sí, claro. esta cuestión de la interteatralidad, me encanta, digamos. Sí, Yo claro. conozco bastante el fenómeno de las provincias porque vengo de una provincia y de un fenómeno de creación de un grupo de teatro y que sobrevive Sí, sí. después de 40 años, sigue existiendo el grupo de teatro. Y esta cosa de que el grupo, justamente los roles dentro de un, bueno, después muchos de esos grupos devienen en cooperativas porque tienen que buscar una manera de producir que les, que les sirva para una forma, digamos, darse una forma legal y todo lo demás, pero esto del cruce disciplinar y que tiene mucho que ver con la multifunción en las grupalidades, ¿no? Que los roles van cambiando también en esos grupos. Y por ahí un director es mucho tiempo director, pero de repente es otro director y viene del mismo grupo, o eran, qué sé yo. El músico pasa a ser director, el iluminador pasa a ser otro rol, pero bueno, es un fenómeno muy de las grupalidades. Sí. ¿Hay un pensamiento artesanal en la dirección o hay un pensamiento proyectual, Artesanal, dijiste. diseñador, artesanal, sí, artesanal? Ah, O se puede hablar de un diseño de puesta. sí, claro, Ay, se puede hablar de un diseño de puesta. No, yo no termino de Proyecto. entender por qué por qué no se podría hablar de diseño de puesta desde lo artesanal también. O por qué el diseño de puesta no se convierte en algo artesanal. No termino de entender por ahí la distinción, ¿eh? Porque, a ver, en términos de diseño, por ejemplo, Sí, una organización una organización es una estructura que está compuesta de elementos concatenados, ¿sí? Balanceados, organizados en un sistema de producción. Cuando esa organización por bloques, bloques espaciales, uso del espacio, repeticiones de figuras y esquemas, eso forma parte de nuestro trabajo, ¿sí? Parte de la proyectualidad más intensa es solidificar los aspectos sistemáticos de la profesión, ¿sí? En donde lo que en realidad luego puede llegar a funcionar es en términos de un proyecto sólido, digamos, es la forma de lo que se sujetiza de esa estructura. Pero en realidad, básicamente, es una decisión, es una operación de la infraestructura lo que hace el proyectista, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo artesanal, ¿sí? Que es lo que se produce en las instancias educativas de menor nivel, en iluminación al menos, ¿sí? Que tiene que ver con que hay una mirada puntual de la realidad, ciertos esquemas que uno los lee, hasta incluso en una tradición de la dirección y del diseño antiguo. Se produce una especie de elogio del artesanato, que es esta mirada subjetiva de los puntos, sin sistematizar. Entonces,
Entonces, yo estoy contraponiendo estas dos figuras. Estas dos figuras existen en el diseño. ¿Sí? Entonces, quería saber si la dirección acá maneja esos conceptos, o no. Desde ese lado, la pregunta. Sí, perfecto. Sí, yo creo que nosotros, por lo menos por lo menos yo personalmente, voy a hablar de mí, ¿no? No lo pienso como en esos términos, creo que, porque la pregunta al decir hay una mirada de tal forma o de tal otra en la dirección, yo creo que existen prácticas disímiles, yo ya sé que te parece muy, como me dijiste antes, como, bueno, pero no importa. No, todo bien. Pero, no, pero creo que es relativo. Creo que es relativo, pero también Relativo. está muy relacionado a las condiciones de producción para nosotros. En ese sentido, sí, se puede sistematizar y uno puede usar una misma estructura, un plan de trabajo con una misma concatenación de postas que ingresen los distintos sistemas de producción, se puede hacer tranquilamente, pero no todas las condiciones de producción son iguales, y no todos los proyectos. Ahí también me parece que tiene que ver con el proyecto, para qué lugar fue concebido. En relación a eso, justamente venimos de una reunión con Proteatro en relación también a las salas, con Artei, y se pensaba también, como hablaban de cómo las producciones de teatro no tienen costos fijos, y a mí me ponía un poco nervioso, porque, por ejemplo, un alquiler de una sala de ensayo es un costo fijo. Lo que pasa es que pueden ensayar en sus casas. Entonces hay algo como de si fuese a menor escala, por poder ensayar en el hogar, que al hacerlo en la sala, y sin duda eso repercute en la calidad artística del producto. Yo sé que es otra discusión, no que quiero abrir No, está bueno. esa charla, No. pero pienso como nos sobreadaptamos muchas veces en relación a poder seguir trabajando en el objeto que producimos. Parecería que es más artesanal, por eso me quedé con la palabra, pero en realidad sí hay un trabajo a escala. Se puede hacer un trabajo a escala y se puede repetir ese procedimiento. Se puede generar herramientas para repetir ese patrón y poder así llegar. La producción funciona de esa manera, no sé, pienso en los proyectos de graduación, por ejemplo. Sí, claro. No, y sí, proyectual, digamos, se puede, la dirección, tranquilamente, se puede convertir aparte. De hecho, cuando uno trabaja ahora por fuera de la dramaturgia textual, por fuera de poner en escena el texto de tal señor o señora, hace un proyecto completo, prácticamente es una escaleta completa, digamos, de todo lo que tiene que hacer, porque bueno, no puede salir, no existe ya tanto ese director que toma el texto de fulano y lo pone en escena, y entonces lo principal es la palabra de fulano, ¿no? En general hay todo un proceso de adaptación y demás, y entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos bastante con algo así parecido a la escaleta. Es como un guión escénico que calcula mucho todo. Y después lo pone a negociar, pero digamos, tiene un proyecto inicial en el que tienen que entrar las demás personas que trabajan. Eso yo se los enseño a los estudiantes. Voy a agarrar una palabrita que me gustó que dijo Pablo ahí, que es escala. Pregunto, Sí. ¿es bueno tener 300 salas de escala chica o tener 100 salas de escala grande? ¿Qué es mejor? Las preguntas de Gonzalo son interesantes. ¿Nos importa el escenario o la cantidad de público? Porque esa es otra de las preguntas. Bueno, Si es por el escenario, 100 maravillas. claro. Ahora después hay que tener la cantidad de público para que vayan a ver las obras a esas 100 maravillas. Lo pregunto porque para nosotros es un problema de escala, es un problema Sí. de tapón, es un problema justamente complejo, porque pasar de un pensamiento de una sala de loft media a un teatro de escala es abandonar, siguiendo la metáfora que estaba diciendo, el artesanato para transformar el trabajo en un proyecto. Es básicamente, la escala determina en una instancia de formación justamente la definición del diseño. Entonces, en este sentido, yo, si se dan cuenta, estoy tratando de llevarlos todo el tiempo a mi misma estructura de pensamiento, claro, que tiene que ver cómo el diseño mira en general las otras áreas con las cuales convive, ¿no? Entonces, en este sentido, decía, ¿no? Ojalá tuviésemos escenarios. ¿Cuántas salas de 10 metros por 10, de escenario de 10 metros por 10 tenemos en Buenos Aires?
los teatros oficiales. Tremendo. ¿No? Sí. Y es una medida media en el mundo para desarrollar, digamos, cualquier tipo de... Es una medida media. No existe eso. Sí, sí. No existe, no existe. Sí, Entonces ahí de va la hecho, pregunta. de hecho hay gente que dirige toda su vida sin atravesar por ese lugar, acá y en el resto del país. Bueno, Sí, claro. ahí hay otra cuestión, son las condiciones, volvemos a las condiciones de producción, a las condiciones estructurales, ¿no? Eso también, cuando vos preguntás la escala, y bueno, yo creo que tiene que ver con la escala humana que nos supimos conseguir, con la escala en donde nos movemos, con la escala en donde estamos siendo directores y directoras. Entonces, retomo lo que vos planteaste, escala, planteaste artesanato, planteaste proyectual, y yo creo que me gusta la idea de pensar el proyecto, y a veces el proyecto no queda entre esta binariedad de lo proyectual y lo artesanal, sino que hay zonas liminales, como está de moda decir, zonas limítrofes, ¿no? En donde nos tenemos que mover y tenemos que pensar y argumentar. Creo que eso es interesante como desafío para los directores y las directoras, moverse en zonas liminales, moverse, vos dijiste la palabra adaptarse, yo no creo que adaptarse sea una palabra negativa, sino que muestra también tu movimiento, tu cintura, tu capacidad para negociar, como dijo Ana hace un rato, para plantearse con la continuidad del proyecto a la escala que podamos lograr. Claro, claro. Cuando También es digo... político, ¿no, Ah, Gabriel? claro. Ah, Es bueno, bastante política, es político en el rico sentido de la política, ¿no? Claro. Pensar en esto de las escalas, ¿no? Y en los distintos modos de producción y eso, ¿no? Sí. sí, y la adaptación en un punto, cuando agregaba esa palabra, digo que lo que sucede en la profesionalidad del diseño es que este balance, ¿sí? Cuando funciona, no funciona de manera parejo. Quiere decir, los teatros están subdesarrollados, tenés una persona más formada, tenés un cable menos acá, una cosa súper sofisticada acá, y vos decís, esto es un balance rarísimo que se adaptó a sí mismo, se autoadaptó, ¿sí? O sea, y se sostiene, se sostiene. Entonces, es muy difícil romper con esa lógica, muy difícil, incluso pedagógicamente. ¿Ustedes consideran que es un valor el exceso de semiología en la academia? ¿Les parece que Bueno, es tu palabra exceso ya está diciendo. mi opinión? Está diciendo mi opinión. Hay una opinión, hay una opinión. Siempre, siempre opino. Siempre opino. No sé, qué sé yo. A ver, Gabriel, vamos. Yo creo en los excesos, digamos, a mí me Opa, parece que, digamos, depende cómo uno lo reelabore. A mí me interesa mucho, si vos decís que la formación es con mucha semiología, con mucha semiótica aplicada a teatral, y si vas después a aplicar, a llevar eso directamente, linealmente a la dirección, está mal. Ahora, si ese exceso, como vos llamás, esa construcción contundente semiológica, te sirve para crear, está bien. Es decir, me parece que uno tiene que ser un filtro de lo que uno está recibiendo. Me parece que uno opera, es un operador de esos alimentos. Yo lo creo como nutrimentos. Todo lo que me forme es un nutrimento. Cuando yo me nutro, después obviamente lo reelaboro y lo llevo hacia la dirección. pero Sí, yo ustedes creo. son demasiado buena gente, son ustedes. Digo, No, No, bueno, estamos acá para pensar con ustedes. No, estamos- demasiado buena gente. No, No, digo lo del estructuralismo, por ejemplo. Yo me formo en otra, soy vieja, digamos. Entonces digo, hay toda una formación estructuralista y demás que también era la única prácticamente en algunos contextos, ¿no es cierto? Y está bien, y yo sigo pensando con eso,
muchas veces, digamos, y es mi modo de pensar. Pero hay que poder operar con los pensamientos y ponerlos en crisis y ver que hay otra cosa, que un método de análisis no es el único, que podemos analizar algo desde varios lugares. Todo eso debe ocurrir en el proceso de un artista. Ahora, no sé si la academia tiene que resolver todo. Está perfecto. ¿Sí? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. ¿Qué influencia falta y qué influencia sobra para sacarlo de la academia? En la dirección decís. Sí. A ver. Sí. ¿En el medio o en la universidad? No, no, sacarlo de la En el academia medio, porque yo creo que con el tema de la medio semiología, teatral. sí. O hay un exceso de influencia de algo o hay una carencia de influencia de qué. ¿A ustedes les Bueno, parece? Digo, a ver, yo ¿qué? tengo la teoría de que hay un exceso de respeto a la formación actoral. Creo que hay un exceso de respeto a la actuación. Sí, eso Y es como que hay tremendo. que faltarle un poco más de respeto desde la dirección y desde todos los equipos de artistas que trabajamos, que hay Sí, que sí. poder faltarle el respeto. Porque si no, no podemos pensar otras cosas. Estamos pensando siempre sobre lo mismo. Eso sobre todo en el teatro independiente pasa mucho. Es como, bueno, prácticamente es lo único. A mí me ha pasado ser jurado y ver que el resto de los jurados, que suelen ser dramaturgos, o a veces actores o actrices, ni siquiera se fija quién dirige. O sea, lee el texto y se fija quién actúa. Y yo tengo que decir, pero acá esto lo está dirigiendo, ¿no? Cuando son proyectos. Esta persona que antes hizo no sé qué. Entonces digo, bueno, algo está contando eso. Algo está No, contando. claro, claro. Nos está contando a nosotros también, a los directores y directoras. Pero también, bueno, hay un canon, hay una pasión puesta en Ese un lugar. canon, ¿hay canon? Pablo dice que no. Pablo dice que no hay canon, que todo depende. Dice él. Y que lo ¿Hay diga, canon? Ya lo decilo dijo, de ya lo nuevo. dijo, ya lo dijo. Ya Nos lo quiere dijo. hacer pelear, nos quiere hacer pelear. Vamos a pelearnos, vamos a pelearnos. No nos No, vamos no. a pelear. Yo No, dije que, no, yo dije que en el ideal no hay canon, o sea, que no hay una... Ah, Va, no, ah, es que la verdad es que verdaderamente, no sé, quizás alguien se pone a pensar en dirigir como tal, o a mí no me sucedió, no es mi experiencia y no es lo que intento profesar en la enseñanza, pero por ahí algo sucede, por ahí sucede de esa Igual forma. hay mainstream, hay canon. Cuando decís canon, hay Claro, mainstream de dirección, y volviendo a la Argentina, también podemos observar que hay cánones, aunque sea en determinadas zonas, hay formas de dirigir o de hacer teatro que están estipulados, qué sé yo. Muchas veces en determinadas zonas tenés que hacer teatro con construcciones de tipo bien populares, ¿no? Porque si te salís y generás un riesgo diferente desde la dirección o desde la propuesta, estás siendo criticado, está siendo golpeado por el canon, ¿no? En algunos lugares no se puede hacer cuestiones más arriesgadas, ¿no? Lo digo por no, algunas igual, cuestiones de igual, experiencia. digo, hay veces que es más obvio, son obras de sillón, de mesa de living y de pared con la mancha de humedad. Eso, digamos, hay, Sí, claro. ¿cuántas seguimos viendo con la misma matriz, ¿no? La misma matriz Sí. visual. Digo, Sí. eso es un fenómeno. ¿No es Yo, cierto? por Que es ejemplo, como, doy la materia puesta en escena en una carrera que se llama Teatro de Objetos, Interactividad y Nuevos Medios. Cuando vos estás con un montón de gente que le interesan los objetos, las artes visuales, la performance, lo que aparece como interés escénico no es en tiene absoluto nada lo que ver. mismo. claro. O sea, quiero decir, hoy estaban todos trabajando una acumulación de objetos, generando sonido con eso y viendo cómo un objeto podía hacer accionar el otro y después el cuerpo de la actriz. O sea, todo lo que Claro, están claro, pensando es objetual, es claro. escénico, y el cuerpo está, pero hay una preeminencia del dispositivo escénico en su cabeza. Y a veces hay que recordarle, sí, pero bueno, pero acá ¿qué es? ¿Esto qué está contando? No, bueno, está contando la forma. Está bien, pero bueno, eso
no es yo uso la palabra canon, que es malísima, pero digo, no se me ocurre ahora otra. No, Pero no es está el bueno. canon del teatro independiente de Buenos Aires, no es este que estoy diciendo. No es ese que estoy Es, diciendo. bueno, la actuación, la potencia de la actuación, pocos elementos, actores, textos dramáticos que hablen de algo que sea interesante para esta comunidad hoy, y que está pasando hoy. Adaptado al realismo. Variaciones del trabajo de realismo, variaciones, digamos, hay mucha actuación y hay actuación muy buena, también eso es verdad. Sí. Entonces, Eso eso genera que se vuelva también trascendente ese espacio, pero falta lo otro. a ver, y ya que, digamos, ya que dijimos, ¿qué le falta a los diseñadores? ¿Qué le falta a los escenógrafos, escenógrafas, iluminadores? ¿Qué le falta? Pero ¿se lo preguntan ustedes o no? No, te lo pregunto yo a ustedes que son directores. Digo, ¿qué piensan que falta? ¿Qué piensan que piensan que están flojos? ¿Qué piensan que querrían que sean? ¿Qué piensan que podrían? Bueno, eso. Bueno, sencilla la pregunta. Bueno, no sé, ¿quieren hablar ustedes? Así yo no contesto rápido. Es que a mí lo que me pasa, sinceramente, perdón, hoy por ahí no estoy muy en mi mejor día, pero lo que me pasa es que yo trabajo con gente, hace mucho tiempo con la misma gente, entonces tengo una comunicación fluida, me conecto bien, no siento que haya algo que me falte en relación a las personas con las que trabajo. Hay algo en relación a eso, perdón. No, igual, o sea, tu punto está clarísimo. Yo creo que a todos Perdón, ¿qué decís, Ana? a todos nos falta práctica. No. No hacemos todo lo que podríamos hacer. Vos decís lo de las 100 salas con todo. Bueno, eso no lo tenemos. Entonces digo, hay una práctica que nos falta a todos. A todos, todas y todos. Y escúchame, Después y ahí, claro. hay otra práctica que sí tenemos. Y sobre eso, nada, la verdad que se hacen milagros en esta ciudad. Yo digo, qué suerte que nos falten cosas, ¿no? Me parece que la falta es un motor también, ¿no? Me parece interesante, la falta produce deseo, produce búsqueda. Me encanta que los diseñadores tengan faltas, ¿no? Vengan a mí los diseñadores que tienen falta y yo y los directores que tengan faltas para encontrarnos, como, digamos, me parece que es interesante eso, porque de la falta se producen cosas. Creo que no lo veo una falta como un lugar de, no, deberías hacer esto, porque el deber ser creo que es uno de los problemas más grandes, digamos. Creo que, por lo menos desde mi perspectiva, humildemente, apunto a una construcción más contingente y no tanto desde un deber ser. Quizás nos falta confianza también, pensando como un poco más, digo, en relación a como a no tener resquemor. Yo creo que ahí está cambiando un poco esto, está cambiando, pero de a poco, pero como pensar como que en conjunto construimos y que no hay una cuestión de, o sea, poder confiar para poder trabajar sin pensar que la otra persona está creyendo que hay a robarse una propiedad sobre ese objeto. Me parece que eso es importante. Y es la manera, ¿no? Es como decir, estamos juntos construyendo este objeto que si no hubiese esta vinculación no existiría de la misma manera. No, Entonces, sí, como claro. confiar en ese trabajo me parece que es lo que nos falta a veces. ¿Puedo preguntar a los diseñadores algo? Sí, ahí tenés. Bueno, ¿ustedes nos traerían así a un director o una directora a algún trabajo que quisieran hacer? ¿Hacen eso? No lo hacemos, pero confieso que muchas veces lo pensé. Ahí está la falta, entonces, ¿viste? Muchas veces lo pensé y creo que parte de lo mismo que decía Pablo, ¿no? Que este vínculo que cada uno va construyendo con los directores, ¿no? Como puede, como le sale, porque tampoco en la formación del diseñador tenemos la materia cómo vincularnos con el resto de la escena, así que nos sale como nos sale.
Y en esto cuesta esto, conseguir la confianza plena, ¿no? Y salir de ese lugar de competencia, de ese lugar egocéntrico, ¿no? Decir, el otro me está sacando la idea, el otro quiere que yo cambie mi idea, el otro no considera, no está escuchando lo que yo digo, ¿no? Este lugar que no es que sea permanentemente así, pero sí que todos y todas en algún momento hemos estado en ese lugar, ¿no? De ese lugar de la... de una disconformidad que muchas veces también te lleva a un lugar mejor, otras veces te lleva a un lugar feo y no trabajas más con esa persona, pero a veces ese lugar te lleva a un lugar. Pero bueno, creo que también partiendo de eso, cómo yo que soy escenógrafa voy a presentar tengo ganas de hacer esta obra y voy a pedir un director, ¿no? O sea, es como ese lugar, ¿no? Que también, digamos, se ha construido, ¿no? Y esto sí es una construcción cultural. Los directores convocan a los diseñadores y diseñadoras. Los directores quieren trabajar con tal diseñador o tal diseñadora, con tal músico o tal. ¿Sí? Eso sí es una construcción cultural que es así y que así de hecho nunca la pensamos que puede ser de otra manera. Está bueno, porque yo conozco actores que convocan a directores y directoras, Claro. pero bueno, vos recién dijiste, Beatriz, la próxima obra que vas a hacer, que se llama El resto de la escena. Me encantó esa. El resto de la escena. Y para ir cerrando ya, porque Ana se tiene que ir y calculo que todos nos tenemos que ir yendo ya. La Asociación de Directores, de Profesionales, ¿sí? ¿Ha servido? ¿Funciona? ¿Se sienten? ¿Qué piensan? ¿Sirve tener una asociación o no? Sí, por supuesto, sirve porque primero es una actividad bastante solitaria, más allá de lo que estamos hablando y predicamos, pero en ese sentido también ver cómo como ante este sistema de producción resuelven de distintas maneras, llevan a cabo sus procesos distintos artistas y ver las necesidades de cada uno en distintas regiones o en la misma región, en distintas salas, en todos los elementos que se vinculan en la producción, nos hace también generar estrategias creativas para lo que se viene, para poder pedir también, para poder pensar esto, no necesitamos salas más grandes para practicar entre todos, bueno, poder decir, ok, hacer un relevamiento de las condiciones y un relevamiento de la práctica, y también pensar en la profesionalización. Hoy, digo esto ya termino, pero hoy también en esta reunión, ¿no? que estaba escena, se plantaba un poco cómo todos muchas veces en las salas operan y también cortan las entradas, y en realidad me parece que justamente estas asociaciones surgen para pensar la profesionalización, porque entiendo que hay una visión del teatro independiente donde todos hacíamos todo, pero está buenísimo que también exista donde un modelo de producción donde cada uno puede profesionalizarse en lo que se formó o en lo que tiene ganas de seguir formándose, y lo puede hacer y puede de esa manera vivir también, ¿no? Eso que hace. La dejo cerrar a Ana. Yo digo nada más que, claro que sirve Abdea, que toda apuesta a lo colectivo fortalece la profesión y fortalece no estar tan solo como dice Pablo. Me parece que, y hay mucha gente que está trabajando mucho, mucho, mucho en Abdea, y eso es algo muy interesante y va a seguir creciendo. Bueno, lo que pasa es que ya cerraste arriba, no puedo decir. No, Vamos no, bueno, todavía. vamos todavía, sí. No, a mí me parece que Abdea, la verdad que fue una muy buena idea para nuclear gente que, como dice Pablo, no está acostumbrada a estar con pares. O sea, está acostumbrada a estar en equipo, pero no a estar con pares. Y bueno, tuvo y tiene sus idas y vueltas, lograr que todo el mundo esté y que participe, pero hemos logrado un montón de cosas y la verdad que estamos felices con eso, con todo lo que estamos logrando. Así que bueno, nada, sigue, hay un montón todavía, Claro. pero estamos contentos, sí, contentos y contentas. Tenemos que ser todavía muchas más, Sí, muchas eso es el deseo
Me parece que esas incipientes asociaciones, y faltan años también que entren a formar sí. parte, ¿no? Sí, sí. Así que Y bueno, Ardea tiene una generación joven, o sea que está en roles importantes, o sea que está buenísimo eso. bueno, Bueno, no sé, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haberse acercado a este Zoom. Sigamos manteniendo estas discusiones. A mí me parece que en la medida que hicimos un intento, ¿recuerda? Con los foros, todo eso, hay que mantenerlo, hay que mantener activo esto, para pelearme con Pablo, básicamente. Sí, Pero por digo, favor. pero digo, de alguna vos querés manera, pelear, eso pasa. no, pero a mí me gusta levantar la cosa, ¿viste? Levantar, somos dos asociaciones que tienen que funcionar como potencia. Entonces, bueno, en ese sentido les agradecemos un montón que hayan aceptado esto. Después lo vamos a subir a la web, lo pueden compartir con sus asociados. Así que, bueno, Bárbaro. muchas gracias de verdad por haber estado. Gracias. Gracias a los que participaron. Y bueno, nos veremos en la Gracias. próxima, que nos vamos a juntar con la Asociación de Chile, ¿sí? Y gente de Chile. Así que dentro de 15 días hay También otro. pueden participar, porque Muy bien. Obviamente va a estar Está bueno. abierto, así que todo eso es para que ustedes se sumen. Así que, Bueno, bárbaro. muchas gracias. Excelente. Hasta la No, próxima. Gracias a ustedes. Hasta Gracias. luego. Chao, gracias. Cierro para todos. Chau, chau.